Pues vamos a continuar con el sistema místico de San Juan de la Cruz, que es una maravilla, como ustedes saben. No perdamos de vista que la finalidad que intenta San Juan de la Cruz es llevarnos hasta la cumbre de la perfección, hasta la unión transformativa, matrimonio espiritual, la séptima morada de Santa Teresa. Esa es la finalidad. Y claro, para eso tiene que buscar un camino. Y el camino, que lo dice él clarísimamente, es Cristo, porque no hay otro. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Fuera de Cristo no hay camino. Por aquí ya no hay camino más que el de Cristo, solamente el de Cristo. Y precisamente porque el único camino es Cristo, el sistema místico de San Juan de la Cruz, como les demostré el primer día, está asentado en el Evangelio. Es que son las palabras de Cristo. Si alguno quiere ser mi discípulo, niegues a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y si quieres ser perfecto, vende todo cuanto tienes. Nada de San Juan de la Cruz. Y después ven y sígueme. El cántico espiritual la llama de Bormila. Es San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz no hace más que interpretar maravillosamente el principio fundamental de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso su sistema, decía, no es carmelitano, es cristiano. ¿Y por qué es cristiano? Vale para todos, desde el Papa hasta el último carbonero, para todos. Porque es el sistema de Cristo, no el de San Juan de la Cruz. Y sin embargo, fíjense bien, voy a deciros una cosa que todavía me parece que no se ha dicho con tanta claridad como se la voy a decir ahora. Y es que el sistema místico de San Juan de la Cruz y esas mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo no son toda la vida espiritual completa. No. El otro día en un papelito me decían, el sistema de San Juan de la Cruz es la espiritualidad total. Yo dije que no. Porque fíjese bien, la espiritualidad total lleva consigo muchas cosas que San Juan de la Cruz no las trata, no habla de ellas. Cuando les he dado ejercicios, varias veces he dicho a ustedes que el crecimiento y desarrollo de la gracia, que en eso consiste la santidad, que se vaya creciendo y desarrollando, se verifica por tres capítulos. Por los sacramentos, en primerísimo lugar, por la práctica de las virtudes infusas y por la eficacia impetratoria de la oración. Son los tres caminos. Bueno, San Juan de la Cruz desarrolla magistralmente el capítulo de las virtudes y la oración, pero no dice ni una palabra de los sacramentos, no los nombra. Pero bien, pues así, no tiene en cuenta, eso ya lo sabe él. Mi propósito es decir cómo hay que practicar las virtudes en unión con Cristo para llegar a la unión transformativa. Pero hacer un tratado completo de vida espiritual no entró en los planes de San Juan de la Cruz, no trataba de eso, y deja muchísimas cosas. Ya digo, no trata los sacramentos, que di al colmo, no los trata. De nuestro Señor Jesucristo, después de decir que es el camino, y si fuera de él no hay nada que hacer, ya casi no dice nada más. A la Santísima Virgen la nombra alguna que otra vez, pero no tiene ningún capítulo dedicado a la Virgen, ninguno, para que vean que no es completo. En el carril de las virtudes, completísimo. Si no seguimos por ese carril, no llegaremos. Pero además del carril de las virtudes, está el carril de los sacramentos, está el carril de todas estas cosas complementarias, sobre todo la Virgen, por ejemplo. Y de eso no habla. Así es que, ya ven ustedes, es importantísimo, necesario. Sin esto no llegaríamos, pero no es completo. Sin completo no hay más que Dios, sin completo no hay más que Cristo, Cristo es incompleto. Así es que sigamos. Pero en ese capítulo, ya digo, el carril de las virtudes es de tal manera necesario que desde el Papa hasta el último todos tenemos que seguir o no llegaremos. ¿Está? Solo se refiere al carril, como digo. Desprendimiento total y unión con Dios por la fe, esperanza y caridad. ¿Por qué por la fe, esperanza y caridad? Porque como el único camino es Cristo, y aquí sí que efectivamente se funda en el Evangelio otra vez, como siempre, no se aparta en ningún momento del Evangelio, San Juan de la Cruz, y la fe nos da el pensamiento de Cristo. La esperanza nos hace esperar lo que esperaba Cristo. Y la caridad nos hace amar lo que amaba Cristo. Y por eso nos lo da. Y es lo único posible, de unión con Cristo, la fe, la esperanza y la caridad. Ahora vamos a probar con más detalles. Ahora que la fe y la esperanza y la caridad es en tanto en cuanto que nos dan el pensamiento, el deseo y el amor de Cristo. Si no, no valdrían para nada. Ya es, pero ya no vuelvo a hablar de eso. Ya no vuelvo a hablar de Cristo. Poquísimo. De Cristo habla poquísimo. Bueno, en la llama del reviva y en el cántico espiritual una enormidad. Pero ahora estoy escribiendo la parte negativa, ¿verdad? Que son los que como por la fe y la esperanza y la caridad tenemos que... Ahí no dice casi nada. Casi nada. Después en la llama del reviva y en el cántico espiritual ya llegaremos. Por cierto que esta tarde estoy viendo lo que me falta. Pensaba que me faltaban 2 lecciones, no, van a ser 3. Y como resulta que no tengo más que 2 domingos ya, después de este, pues habilitaré un día de trabajo porque quiero dejar terminado el sistema místico de San Juan de la Cruz. Son 3 conferencias. Las más importantes, con mucha diferencia, son las 3 que faltan. Eso es la parte positiva, el cántico espiritual y la llama, ya verán. Pero claro,
Cada cosa tiene su momento y yo no puedo decirlo todo a la vez. Ahora seguimos con la fe. Vamos a ver de qué manera nos reunimos con Dios por las virtudes, que es el carril que trata San Juan de la Cruz. Miren, nos tenemos que unir con el alma, con Dios. El cuerpo no interesa. Hay cierta redundancia en el cuerpo, sobre todo en el cielo la habrá tremenda, pero aquí en este mundo no interesa. Nos hemos de unir con el alma y el alma tiene dos potencias nada más, el entendimiento y la voluntad. San Juan de la Cruz, como ya saben, ya se lo he dicho varias veces, en esto se equivocó. Porque si yo lo que dice el catecismo, las potencias del alma son tres: memoria, entendimiento y voluntad, y no es verdad. La memoria es una función del entendimiento, pero no es una potencia distinta. Por consiguiente, no tenemos más que entendimiento y voluntad. Y hemos de unirnos con Dios con el entendimiento por la fe, con la voluntad por la esperanza y la caridad. Y no tenemos otras potencias, pero tenemos que enfocarnos. El entendimiento por la fe y la voluntad por la esperanza y la caridad. Vamos hoy a la fe. En la próxima conferencia es esperanza, pues caridad, que dedicaré dos. Vamos allá. Miren, para unirnos con Dios, el entendimiento, que es la primera potencia del alma, vamos a decir, nos va a decir San Juan de la Cruz, qué es lo que tenemos que hacer. El principio fundamental es este. El alma ha de dejarse conducir exclusivamente por las luces de la fe, que es el único medio próximo y proporcional para la unión de nuestro entendimiento con Dios en esta vida. En la otra no, porque la fe no existirá. En la otra vida ni existirá la fe. Pero en esta vida, el único procedimiento próximo y proporcionado para la unión de nuestro entendimiento con Dios es la fe. Es lo único, no hay otro. O sea que entramos por ese carril, ponen la casa, y vean ustedes por qué. Nadie ha expuesto con tanta fuerza y demostrado con tanto vigor ese principio como San Juan de la Cruz. Lo repite incansablemente en todas sus obras y lo demuestra magistralmente con el rigor y exactitud que se exige en una cátedra de teología. He aquí los hitos fundamentales de su vigorosa argumentación. Comienza por asentar la infinita trascendencia e incomprensibilidad de Dios. El humano entendimiento no puede comprender al ser divino, de ninguna manera. Hay una distancia infinita. Ni con la fe. La fe nos aproximará, pero no es comprenderle ni hablar. Ni en el cielo, ni en la visión magnífica. Pero en fin, llegaremos a donde podamos. Tampoco es imposible a nadie, ni aquí ni en el cielo. Pero mira que Dios es infinitamente incomprensible, es impensable. Cualquier cosa que piensen de Dios es mentira. Cualquier cosa que piensen de Dios no es verdad. Porque lo que piensen de Dios, cualquier cosa que piensen de Dios, es una idea. Y una idea no cabe en Dios. Dios no cabe más que en una idea infinita que es el verbo. Ahí sí, en la idea infinita que es el verbo cabe. Y por eso no tiene más que una sola idea, Dios. Dios no tiene más que una sola idea, que es el verbo. Pero es una idea infinita. Pero en todas las demás ideas que no son el verbo, no cabe. Es tan imposible y más, infinitamente más, que tratar de tratar todo el agua del mar, aquel huequecito que había abierto la playa. No cabe. Cualquier cosa que pensemos de Dios, fuera. Dios es impensable. Dios es inimaginable. Cualquier cosa que imaginemos fuera, no es eso. ¿Cómo será Dios? ¿Cómo será? No se planteen nunca ese problema, porque no lo resolverán, ni es posible. ¿Cómo será Dios? Dios existe, Dios nos ama, Dios es nuestro Padre. Déjate de músicas vacías. Pues bien, ¿cómo será? Si es imposible, entonces ¿cómo será? Si precisamente el misterio de los misterios es el misterio de Dios. El que Dios existe es el misterio de los misterios. Es la cosa más cierta, más segurísima que hay, la existencia de Dios. Eso sí, segurísima la existencia. Pero ¿por qué existe Dios? ¿Qué ha pasado para que exista Dios? Lo vamos a ver aquí, el gran misterio de los misterios. ¿Y queremos nosotros averiguar el misterio? Sí, pues bien. Queremos, eso se lo expliqué muy bien el año pasado cuando os hablé de la purificación de los sentidos corporales, de los sentidos internos, de la purificación del entendimiento, de la purificación de la voluntad. Se lo expliqué un poquito el año pasado. Con las cosas externas no nos pueden decir nada directamente, próximamente de Dios, porque no hay más que un rastro lejanísimo de Dios. Pero un rastro lejanísimo. Algo pueden decirnos. Y en ese sentido, ya saben ustedes que el don de ciencia aprovecha también lo que hay de Dios en las cosas para sacar lo que tienen de Dios. Pero en ese caso ya es el don, ya es el elemento sobrenatural el que saca las consecuencias. Las cosas en sí no las tienen, no sacaríamos nada de las cosas. Más que las cosas externas, fuera. Y por eso dice San Juan de la Cruz, nada. No valen. Las cosas externas no valen. Bueno, pues las cosas externas no valen. Vamos a meternos nosotros. Los sentidos corporales, es lo primero que tenemos por fuera. Los sentidos corporales. ¿A Dios se le puede ver? ¿A Dios se le puede gustar? ¿Con la boca? ¿A Dios se le puede oler? No, es que es imposible.
que los sentidos corporales no nos pueden decir nada directo de Dios, absolutamente nada. ¡Fuera! Sí, y por eso es la de la purificación de la vista, purificación del olfato, purificación del gusto, braza. No nos pueden decir nada los sentidos exteriores de Dios, nada, fuera. Bueno, pues vamos a meternos un poco más dentro, hombre. Además de los sentidos externos, tenemos los sentidos internos. Y los sentidos internos ya les expliqué que eran 4. La imaginación, la memoria sensitiva, la apreciativa y el instinto. Bueno, ninguno de ellos puede deciros nada de Dios tampoco. Porque Dios es inimaginable. A Dios no se le puede imaginar. No podemos tener memoria de Dios porque no sabemos cómo es. La memoria sensitiva que está en el cerebro, que también lo tienen los animales, porque los sentidos internos son comunes con los animales también que están en el cerebro, no están en el alma, están en el cerebro, pues eso no vale. Todo lo que podamos imaginar de Dios, fuera, estamos perdiendo tiempo. Voy a imaginarme cómo será Dios, voy a imaginarme, está usted perdiendo tiempo. Dedique ese tiempo a amar a Dios, pero no imagine nada porque no puede imaginar nada, imposible. No cabe en una imagen. Pues vamos a meternos más adentro. Vamos a meternos en el alma. No sé que vamos de las cosas exteriores a los sentidos externos, a los sentidos internos, nos vamos metiendo cada vez más al alma. En el alma no tenemos más que 2 potencias, el entendimiento y la voluntad, como saben ustedes. La memoria no es más que una función del entendimiento. Bueno, pues vamos a ver qué podemos hacer con el entendimiento natural, porque estamos ahí hablando todavía de la fe. ¿Qué podemos hacer con el entendimiento natural? ¿Y qué podemos hacer con la voluntad natural? Yo les digo absolutamente nada, o poquísimo. Porque no podemos pensar. Dios es impensable. Y naturalmente no podemos amar a Dios. A Dios no se le ama más que en sentido sobrenatural cuando se tiene caridad. El amor natural es una utopía. Nada. Las potencias naturales, aunque sean las del alma, en sí mismas no nos valen. Entonces, nada. Ni lo de fuera, ni lo de dentro, ni lo del medio. Nada. Hijos míos. Para el entendimiento, que estoy hablando del entendimiento, la fe. Ya les hablaré de la esperanza y la caridad. Pero para el entendimiento, la fe. Y ya no sabes por qué. San Juan de la Cruz tiene una argumentación fantástica. Pero con lo que les acabo de explicar ya entenderán los textos del santo. Si no, se armarían un poco de lío. Y por eso primero he querido yo decirlo de una manera clarísima. Si no me lo han entendido o no hay manera de hacerlos comprender las cosas, porque me parece que ha sido un prodigio de claridad lo que acabo de hacer yo, pero sí, ya verán ustedes como San Juan de la Cruz confirma todo esto que acabo de decir. Comienza por asentar la infinita trascendencia e incomprensibilidad de Dios. El humano entendimiento no puede comprender al ser divino, claro. Comillas, habla San Juan de la Cruz. Antes que tratemos del propio y acomodado medio para la unión de Dios, que es la fe, la no olvidar, conviene que probemos cómo ninguna cosa criada ni pensada puede servir al entendimiento de propio medio para unirse con Dios. Y como todo lo que el entendimiento puede alcanzar, antes le sirve de impedimento que de medio, si a ello se quiere asir. De manera que pensar en Dios no solamente no nos ayuda a acercarnos a Él, sino que nos lo impide. Porque nos hace perder el tiempo, que para ahí no podemos llegar. Es que el San de San Juan de la Cruz con los santos. Todo medio próximo, continúa, ha de tener relación próxima y proporcionada con su fin. Es el sentido común. Luego es indispensable para la unión del entendimiento con Dios encontrar algún medio próximo y proporcionalmente relacionado con él. Eso es el sentido común. Es de saber, continúa entre comillas, es de saber que según regla de filosofía, todos los medios han de ser proporcionados al fin. Es a saber, que han de tener alguna conveniencia y semejanza con el fin, tal que baste y sea suficiente para que por ellos se pueda conseguir el fin que se pretende. Este sentido común. De donde para que el entendimiento se venga a unir en esta vida con Dios según se puede, necesariamente ha de tomar aquel medio que junta con él y tiene con él próxima semejanza. Hasta aquí del sentido común. Sigamos. Ahora bien, ninguna criatura corporal o espiritual tiene semejanza próxima con el ser infinito de Dios. Absolutamente ninguna. Luego, ninguna de ellas puede servir al entendimiento de medio próximo para la divina unión imposible. Y fíjese bien lo que nos va a decir ahora. En lo cual, comillas, de San Juan de la Cruz, el que habla. En lo cual, habemos de advertir que entre todas las criaturas superiores e inferiores, ninguna hay que próximamente junte con Dios ni tenga semejanza con su ser. Porque aunque es verdad que todas ellas tienen, como dicen los teólogos,
cierta relación a Dios y rastro de Dios, unas más y otras menos, según su más principal ser o menos principal ser. De Dios a ellas ningún respecto ni semejanza esencial hay, ninguno. Antes la distancia que hay entre lo divino, el divino ser y el de ellas es infinita. Y por eso es imposible que el entendimiento pueda dar en Dios por medio de las criaturas. Ahora sean celestiales, abajo los ángeles, no valen los ángeles, fuera los ángeles, son criaturas. Sean celestiales, ahora terrestres, por cuanto no hay proporción ni semejanza. El ángel está a una distancia infinita de Dios y no puede ser medio próximo para unirnos a Dios de ninguna manera. Ni el ángel. Porque estas las cosas de este mundo. Ni el ángel. Esto es pura filosofía. ¿Y luego? Y continúa Santo. No pudiendo servir las criaturas existentes en la realidad de medio próximo para la unión del entendimiento con Dios, ¿podrán servir las creaciones de la fantasía o imaginación? Menos aún, pues los conceptos de la imaginación tienen todavía menos entidad real que lo que entra por los sentidos. Ya se lo he dicho antes, la imaginación no va. No podemos imaginar a Dios de ninguna manera. ¿Cómo será Dios? Grande, pequeño, azul, morado, rojo. Y ya. Descartado todo el mundo real e imaginario, serán al menos las puras ideas. Las ideas. ¿El medio próximo para la unión del sentimiento con Dios? Tampoco, puesto que todas ellas tienen que encerrarse en los estrechos límites de una especie inteligible, abstraída de los datos de los sentidos, y Dios no puede encerrarse en ningún límite, no puede caber el mar en aquel huequecito de la playa, no puede caber. Bueno. Queda todavía el mundo sobrenatural. El mundo natural y el mundo de una patata, fuera, con él. Incluso los ángeles, no nos valen, no. Entonces, el mundo sobrenatural. Queda todavía el mundo sobrenatural, a ver si por el mundo sobrenatural nos puede entrar algo. Y San Juan de la Cruz, qué profundo y qué completo y qué acabado es. Deja terminada la materia. A San Juan de la Cruz no se le puede superar en esto. Es el gran maestro. Sí. Queda todavía el mundo sobrenatural. Por esta vía sobrenatural se pueden venir al entendimiento una de estas tres cosas, nada más que tres. Pero fíjense bien qué profundo y qué exacto es. O la clara visión de Dios, que es la visión beatífica, que la tendremos por entendimiento, la visión beatífica, pero eso en este mundo no cabe, porque eso es del otro mundo. Excluido eso por exceso, no por defecto, sino por exceso, porque no podemos llegar ahí. Eso es excluido. Segundo, por una noticia de él clara, particular y distinta, por una visión, por una revelación sobrenatural. Oh, de ninguna manera, tampoco por ahí no. Porque de una manera clara y distinta no cabe ninguna visión ni ninguna revelación. Imposible, por lo que hemos dicho siempre. No puede ser. Visiones y revelaciones, por eso Juan de la Cruz rechaza rotundamente. Fuera todas las visiones y revelaciones, fuera. Y Santa Teresa todavía se pone a discutir, pues sí, pues no, a ver cuáles se pueden admitir, cuáles no. San Juan de la Cruz, fuera. Dice, porque lo que Dios intenta con una visión o una revelación, lo produce instantáneamente en el momento mismo de vos. Ya está. Y tú ya después déjate de eso ya, porque ya te embarullarás con eso y te entretendrás en lo que es secundario y perderás lo principal. Lo que Dios intenta ya está conseguido. Fuera de la poesía. Y lo rechaza todo enseguida. Es profundamente lógico. San Juan de la Cruz no se asusta por las consecuencias. Rechaza a los ángeles. No se asusta las consecuencias. ¿Ve que tiene que ser así? Y luego tampoco puede ser una visión, una revelación. Luego entonces la tercera cosa, porque he dicho que antes la visión beatífica no puede ser porque está en otro mundo. Visión y revelaciones no valen tampoco. Entonces, ¿qué? Pues lo único que vale es una noticia oscura, general e indistinta. Una noticia que nos da noticia auténtica de Dios, pero de una manera general, oscura, indistinta. No lo acaba de aclarar. No sé si transparente un poco, pero no lo acaba de aclarar. Ya lo ocurre. ¿Han visto? Qué profundo. Vale, yo gozo, siendo lo profundo que es este hombre. Algunas cosas no se le ocurrieron a Santo Tomás, San Juan de la Cruz llega a decir,
Dios es la sustancia de la fe. Eso no se atrevió a decirlo Santo Tomás. Lo dice San Juan de la Cruz. Dios es la sustancia de la fe. En la fe está la sustancia de Dios. No, Santo Tomás no se atrevió a decir. San Juan de la Cruz dice. Lo primero, la visión beatífica no es propia de esta vida, sino de la otra. Es la visión beatífica. Lo segundo, visiones, revelaciones, locuciones, sentimientos espirituales, no puede servir de medio porque la sabiduría de Dios en que se ha dormido el entendimiento, ningún modo ni manera tiene ni cae debajo de algún límite ni inteligencia distinta y particular, porque totalmente es pura y sencilla. Luego queda únicamente la noticia sobrenatural, oscura, general, indistinta, que es cabalmente la que nos proporciona la fe. Luego únicamente ella puede servir de medio próximo y proporcionado para la unión de nuestro entendimiento con Dios. Y ahora explica un poquito más el pensamiento, pero ya está claro que la fe es lo único que nos da la verdadera visión de Dios, tal como en esta vida cabe, es la fe, y nada más que la fe. La razón, la inteligencia, la imaginación, pero fuera todo, nada más que la fe. Y dice él, comillas, habla San Juan de la Cruz. De lo dicho se colige que para que el entendimiento esté dispuesto para esta divina unión, ha de quedar limpio y vacío de todo lo que puede caer en el sentido, y desnudo y desocupado de todo lo que puede caer con claridad en el entendimiento, íntimamente sosegado y acallado, puesto en la fe, la cual es sólo el próximo y proporcionario medio para que el alma se una con Dios. Porque es tanta la semejanza, fíjese bien qué cosa más profunda va a decir ahora, porque es tanta la semejanza que hay entre ella y Dios, que no hay otra diferencia sino ser visto Dios o ser creído Dios. Porque así como Dios es infinito, así ella nos lo propone infinito. Y así como es trino y uno, la fe nos lo propone trino y uno. Y así como Dios es tiniebla para nuestro entendimiento, así también ella es ciega y absolutamente nuestro entendimiento. Y así, por este solo medio, se manifiesta Dios al alma en divina luz que excede todo entendimiento. Y por tanto, cuanto más fe el alma tenga, más unida está con Dios. La claridad y la profundidad. Fuera de la fe, nada. Estamos perdiendo el tiempo. El alma, pues, ha de caminar en pura fe si quiere llegar a la perfecta purificación del entendimiento para unirse íntimamente con Dios. No importa que la fe sea necesariamente de non visis. La fe es de lo que no vemos. Es oscura. A la puerta tiene que ser oscura la fe. Una fe clara no es posible. Una fe clara será la visión beatífica, pero el fe ya no es fe. Habrá desaparecido. La fe o es oscura o no es fe. Es oscura. Tanto que los más grandes teólogos encuentran dificultades enormes para la fe, pero saben que es suyo por su naturaleza no oscura y que hemos de creerla porque la palabra de Dios es infalible, creen, pero no entienden casi nada. Los teólogos no entienden casi nada. Yo soy un pobre hombre, pero un poquito de afición a la teología tengo. Sin embargo, tengo cada dificultad que no sé resolver. Y lo digamos, yo soy un pobre hombre, pero aún los teólogos más grandes no pueden resolverlo. Es oscura, la fe es oscura. Y eso es lo único que nos puede llevar a Dios oscuramente, porque la claridad es propia de la visión beatífica. No importa que la fe sea necesariamente de non vicis, cosas no vistas, y por consiguiente esencialmente oscura e indistinta, porque precisamente por eso nos proporciona el único conocimiento posible de la vida íntima de Dios que cabe en esa vida, ya que no es posible tenerlo claro y distinto fuera de la visión beatífica, por la infinita trascendencia de Dios, que no puede expresarse en una especie creada e inteligible. En el cielo veremos a Dios tal como es en sí mismo, sin especie creída alguna. Mire usted, en el cielo ya se lo dije alguna vez, si Dios nos hace en el cielo, si nos pusiera a medio metro de distancia, no le veríamos. Imposible. La única manera de ver a Dios en el cielo, la visión beatífica, será que nos meteremos dentro de la esencia de Dios, sin distancia ninguna. Dentro, hundidos en el océano de la inmensidad de Dios. Si estuviéramos a la orilla del océano, no veríamos a Dios. Imposible, porque necesitaríamos una especie creada y ya estamos en la misma dificultad que aquí. Es hundiéndose en el océano de Dios, como veremos con tanto. Una vez al segundo no es posible. Esa es la visión beatífica, lo que nos espera y que es el cielo, la visión beatífica. En el cielo veremos a Dios tal como es en sí mismo, sin especie creada alguna, uniéndose directamente la esencia divina con nuestro entendimiento, arrobado ante tanta grandeza. Mas la fe, ya en este punto, nos permite alcanzar de algún modo el misterio insondable de la vida íntima de Dios,
aunque sea en la penumbra y oscuridad. Por eso, el conocimiento de fe es de suyo inmensamente superior a todas las evidencias sensibles e intelectuales que podamos tener en nuestra vida, infinitamente por encima. La certeza de la fe es absoluta y total. La fe, a pesar de su oscuridad inevitable, ilumina nuestra alma y la llena de resplandores del cielo. Y fíjese qué cosa más bonita nos va a decir ahora Padre Garrigou Lagrange. Padre Garrigou Lagrange era un santo varón. Fue mi profesor en Roma. A mí me quería mucho y era muy un hombre de Dios. Yo me fijaba muchas veces en el coro. Yo estaba en un coro lateral, mi padre Garrigou Lagrange estaba enfrente con los grandes superiores, porque era una de las grandes figuras de allí. Y nada más que mirar un poquillo de reojo, veía al Padre Garrigou Lagrange. Yo me sorprendí muchas veces en ese ejercicio. Estaba extraño. Era un hombre que vivía lo que había escrito, claro. Yo lo veía, el Padre Garrigou en esta escuela. Yo me estaba vigilando. Fíjese lo que dice Garrigou Lagrange. Por esto qué bonito además. Algo así dice hermosamente un autor contemporáneo, pero abajo digo Garrigou Lagrange, es de edad de estos 9. Algo así como la noche, que al envolvernos en sus tinieblas, nos permite contemplar las estrellas y con ellas las profundidades del firmamento. Hay en ella un claro oscuro extremadamente bello. Para que nos sea dada ver las estrellas, el sol se tiene que ocultar y tiene que comenzar la noche. Cosa extraña, pero muy real. En medio de la oscuridad de la noche, penetra nuestra vista mucho más profundamente que de día. De día alcanza nuestros ojos, porque alcanza de noche a ver las estrellas cuya distancia, casi infinita, nos permite imaginar la inmensidad del firmamento. De día no vemos más que unos cuantos kilómetros, los que tenemos delante unos cuantos kilómetros. Y por la noche penetramos en años de luz, viendo las estrellas. Cosa más bonita. De día, nuestra vista no alcanza más que algunos pocos kilómetros. Pero de noche, nuestro ojo penetra millones de leguas. De la misma manera, los sentidos y la razón solo nos permiten ver las cosas del orden natural. Mientras que la fe, aunque es oscura, nos abre la puerta del mundo sobrenatural y su infinita profundidad, el reino de Dios, su vida íntima, aquello que solamente en la eternidad nos ha de ser dado ver sin velo y con toda claridad. La regula. La noche. Y San Juan de la Cruz estaba enamorado de la noche. No solo de la noche corporal, sino de la noche en los libros. La noche. En la noche es donde se ven las cosas. El día no se ven. Toda la preocupación del alma ha de consistir, pues, en procurar que las luces de la fe vayan informando toda su vida, cada vez con mayor intensidad y de manera más perfecta. Hay que contemplar todas las cosas a través de ella. Nuestra vida, la de nuestros familiares y amigos, los acontecimientos prósperos, los versos, la marcha del mundo a través de la historia, etcétera, 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 todo a través de la fe. Es preciso llegar a perder, por decirlo así, la visión humana de las cosas para sustituirla por cierta especie de instinto divino procedente de los dones del Espíritu Santo por las cualidades de la fe, únicas que nos proporcionan en todas las cosas el punto de vista de Dios. Por eso son el medio próximo para nuestro entendimiento, porque nos da el punto de vista de Dios. Contemplar todas las cosas de este modo equivale a contemplarlas en cierta medida como las contempla el mismo Dios. Hace 100 años, si nos hubieran dicho que en Olmedo se podría oír una música que estén tocando en París, pues nos la daban carcajada. Pues en el siglo XX ponemos la radio y estamos oyendo la música que está sonando en París. La fe es la radio de Dios, que nos trae la música del cielo. Sin esa radio, sin esa fe, la música del cielo lo negaría a todos nosotros, sería música de la tierra nada más. Pero con la fe nos llega la música del cielo, la melodía de Dios nos llega a la fe. Una imagen muy bonita también. La radio nos ha servido de ejemplo para ver que la radio de Dios, el cielo, es la fe. Pero claro, esa fe va creciendo, va creciendo, va creciendo y se va desarrollando y tiene que crecer cada vez más en virtud de la influencia de los dones del Espíritu Santo, que de eso sí que habla San Juan de la Cruz, claro, se quedaría imperfectísimo, ¿no? Él sabe de sobra
que las virtudes, por mucho que crezcan, hasta que no venga la noche pasiva y actúen los dones del Espíritu Santo, a la perfección no llegarán, imposible. Y por eso habla de los dones del Espíritu Santo, como no va a hablar. Bueno, pues ya les he hablado yo de cómo actúa sobre la fe el don de entendimiento y el don de ciencia en las otras conferencias que les he dado precisamente este año. Pero vamos a recordar alguna cosita para que quede registrado también aquí, en estos cassettes del sistema místico San Juan de la Cruz, que quede registrado también qué hace el don de entendimiento, aunque sea un breve resumen, y qué hace el don de ciencia perfeccionando la virtud de la fe y llevándola hasta la cumbre. Claro, estaría imperfectísimo este sistema si no hiciéramos eso. Claro que está pensando no decir nada porque ya lo dije, pero en fin, vamos, para recogerlo en síntesis, recordemos algunas de las cosas que hace el don de entendimiento y que hace el don de ciencia, algunas otras, sobre la fe, elevándola hasta hacerla vivísima, vivísima como la tienen los santos, que ya no tienen fe. Los santos ya no tienen fe. Viven de fe. Se han consustancializado como así. No tienen instinto humano, tienen instinto divino. Todo lo ven desde arriba, todo lo ven desde el punto de vista de Dios. Y no llaman, por ejemplo, desgracia a la enfermedad, al contrario. La enfermedad es un don de Dios muchas veces. Bendito sea Dios que estoy enfermo, si no sería mucho peor de lo que estoy. Y lo ven todo desde el punto de vista de Dios. El mundo no lo comprende. Y esta persona está loca, que no está loca. El loco de San Francisco de Asís, que lo veía todo su Dios. Este hombre está loco. Estaba loco a lo divino. Ahí estaba loco a lo divino. Vean, algunas de las cosas que hace. Primero, nos hace ver la sustancia de las cosas ocultas bajo los accidentes. En virtud de ese instinto divino, los místicos perciben la divina realidad oculta bajo los velos eucarísticos, se vuelven locos ante la Eucaristía. De ahí su obsesión por la Eucaristía, que llega a constituir en ellos un verdadero martirio de hambre y sed. En sus visitas al sagrario no rezan, no meditan, no discurren. Se limitan a contemplar al divino prisionero del amor con una mirada simple, sencilla y penetrante que les llena el alma de infinita suavidad y paz. Le miro y me mira, dijo el cura de Ars, aquel sencillo aldeano poseído por el divino espíritu. Miren al Señor y vean cómo Él está mirando también. ¡Qué oración! Sin decir nada. Nos descubre el sentido oculto de las divinas escrituras, Dios mío. Es lo que realiza el Señor con sus discípulos de Emaús cuando les abrió la inteligencia para que entendiesen las escrituras. Lucas 24:45. Todos los místicos han experimentado este fenómeno. Sin discursos, sin estudios, sin ayuda alguna de ningún elemento humano, el Espíritu Santo les descubre de pronto y con una intensidad vivísima el sentido profundo de alguna sentencia de la Sagrada Escritura que les sumerge en un abismo de luz. Allí suelen encontrar su lema, que da sentido y orientación a toda su vida. El cantaré eternamente las misericordias del Señor de Santa Teresa de Jesús, Salmo 88:1. El si alguno es pequeñito que venga a mí, de Santa Teresita, Proverbios 9:4. El alabanza de gloria de la Trinidad Beatísima del Rey Isabel de la Trinidad, Efesios 1:6. Por eso se les caen de las manos los libros escritos por los hombres y acaban por no encontrar gusto más que en las palabras inspiradas, sobre todo en las que brotaron directamente de los labios del Verbo encarnado. Y la única oración que les llena el alma y que les alimenta de verdad, el Padre Nuestro, nada. Santa Teresita lo encontraba todo con el Padre Nuestro. Cuando estaba seca en un cerro Curiamana, Padre Nuestro, se llenaba los ojos de lágrimas. Lo encontraba todo con el Padre Nuestro. Nos manifiesta el significado misterioso de las semejanzas de figuras. Y así San Pablo vio a Cristo en la piedra que emanaba agua viva para apagar la sed de los israelitas. Era Cristo la piedra. Petra autem erat Christus, 1 Corintios 10:4. Y San Juan de la Cruz nos descubre con pasmosa intuición mística el sentido moral, anacógico y parabólico de multitudes semejantes de figuras del Antiguo Testamento que alcanzan su plena realización en el Nuevo o en la vida misteriosa de la gracia. La exégesis de San Juan de la Cruz no es científica, en el sentido poder de la palabra, pero es enormemente mística y es un tesoro tremendo. Descubre lo que todos los exégetas del mundo visto por haber no descubrieron jamás. Y él lo descubre. Sí, es tremendo. Nos descubre bajo las apariencias sensibles las realidades espirituales. La liturgia de la Iglesia está llena de simbolismos sublimes que escapan en su mayor parte a las almas superficiales.
Los santos, en cambio, experimentaban gran veneración y respeto a la menor ceremonia de la Iglesia. Contra la menor ceremonia de la Iglesia, dice Santa Teresa de Jesús, que alguno viese yo iba, o por cualquier verdad de la Sagrada Escritura, me pondría yo a morir 1000 muertes. Santa Teresa, Vida 33.5. Es que el don de entendimiento les hacía ver a través de aquellos simbolismos y apariencias sensibles las sublimes realidades que encierran la maravilla. No les digo más del don de entendimiento, son tantas las cosas maestras. Un poquito del don de ciencia también, que perfecciona la virtud de la fe, como ya les dije también. Primero nos enseña a juzgar rectamente de las cosas creadas en orden a Dios. Las cosas creadas, lo dice San Juan de la Cruz muy bien, nos pueden servir de medio remoto, muy remoto, y él como que quedaba saciado ante una fuentecilla, ante una puesta de sol, ante la noche estrellada, medio remoto. El próximo es la fe, pero de alguna manera el rastro de Dios, y cada vez lo ven más profundo, pero fíjense bien, encuentran el rastro de Dios en virtud de la fe que tienen vivísima, si no lo encontrarían ese rastro. Además que es la fe en realidad la que les hace ver en las cosas también el rastro de Dios. Nos enseña a juzgar rectamente de las cosas creadas en orden a Dios. Es lo propio y específico del don de ciencia. Bajo su impulso, un doble movimiento se produce en el alma. La experiencia del vacío de la criatura, de su nada, y también a la vista de la creación, el descubrimiento de la huella de Dios. El mismo don de ciencia arrancaba lágrimas de Santo Domingo al pensar en la suerte de los pobres pecadores. ¿Qué farán los pobres pecadores? Mientras que el espectáculo de la naturaleza inspiraba a San Francisco de Asís su famoso Cántico al Sol. En un día de la semana, en los baitines, en los lautos, el Cántico al Sol de San Francisco de Asís, es una maravilla. Yo no sé si casi de la altura del Cántico espiritual, ¿eh? Ese Cántico al Sol de San Francisco de Asís, es una maravilla, la hermana muerte y la hermana árbol, hermano. Claro, donde sientes todavía ver todo eso. Los dos sentimientos aparecen en el conocido paisaje del Cántico espiritual de San Juan de la Cruz, donde el santo describe el alivio y al mismo tiempo el tormento del alma mística a la vista de la creación, cuando las cosas del universo le reverda el paso de su amado, mientras que él permanece invisible hasta que el alma transformada en él le encuentra en la visión beatífica. ¿A dónde te escondiste, amado? Y me dejaste con gemido, como el ciervo huiste, habiéndome herido, porque me has herido, y te marchas. El primer aspecto hacía exclamar a San Ignacio de Loyola al contemplar el espectáculo de la noche estrellana: oh, cuán vil me parece la tierra cuando contemplo el cielo. El segundo hacía caer arrobado a San Juan de la Cruz ante la belleza de una fuentecilla, de una montaña, de un paisaje, de una puesta de sol, o al escuchar el silbo de los aires amorosos. El silbo de los aires amorosos. Los místicos experimentan a veces cierto silbo, una cosa misteriosa que solamente el místico lo sabe, un silbo de Dios. Llega al alma, una cosa tremenda. La nada de las cosas creadas, contemplada a través del don de ciencia, hacía que San Pablo las estimase todas como basura, con tal de ganar a Cristo. Filipenses 3:8. La belleza de Dios reflejada en la hermosura y fragancia de las flores obligaba a San Pablo de la Cruz a decirlas entre transportes de amor: callad, florecitas, callad, 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 callad. Y este mismo sentimiento es el que daba al poverello de Asís aquel sentido sublime de fraternidad universal con todas las cosas salidas de las manos de Dios: el hermano sol, el hermano lobo, la hermana flor, la hermana fuego. Era también el don de ciencia, y andaba Santa Teresa aquella facilidad extraordinaria para explicar las cosas de Dios, valiéndose de comparaciones y semejanzas tomadas de las cosas creadas. Eso Santa Teresa es genial, las comparaciones que pone. Nos guía certeramente acerca de lo que tenemos que creer o no creer. Las almas en las que el don de ciencia actúa intensamente tienen instintivamente el sentido de la fe, sin haber estudiado teología. Yo me he encontrado cada caso de estos. Sin haber estudiado teología ni tener letras de ninguna clase, se dan cuenta en el acto si una devoción, una doctrina, un consejo, una máxima cualquiera está de acuerdo y sintoniza con la fe o está en contra de ella. Enseguida lo ven, lo huelen en el acto. No les preguntéis las razones que tienen para ello, pues no las saben. Lo sienten así, ¿eh? Con una fuerza irresistible y una seguridad inquebrantable. Es admirable cómo Santa Teresa, a pesar de su humildad
y de su rendida obediencia a sus confesores, nunca pudo aceptar la errónea doctrina de que en ciertos estados de oración conviene prescindir de la consideración de la humanidad adorable de Cristo. No me harán confesar que eso es buen camino. No me lo harán confesar. Y dicen entonces, ¿no? Distinto. Etcétera, etcétera, etcétera. Voy a terminar leyéndoles un parrafito, nada, ya. Y ya está. Tales son los principales efectos que producen en el alma la actuación de los dones del Espíritu Santo, perfeccionando la fe. Ya se comprende que perfeccionada por él, la virtud de la fe llega a alcanzar una intensidad vivísima. No se rompen jamás en esta vida los velos del misterio. Ahora vemos por un espejo y oscuramente, dice San Pablo, 1 Corintios 13:12. Pero sus profundidades insondables son penetradas por el alma con una vivencia tan clara y entrañable que se acerca mucho a la visión beatífica. Es Santo Tomás, modelo de ponderación y de serenidad. Santo Tomás no exagera nunca. Nunca dice 3 y 1 céntimo si no hay más que 3. No dice 3 y 1 céntimo, nunca exagera. Modelo de serenidad, Santo Tomás, en todo cuanto dice, escribió estas asombrosas palabras. En esta vida, purificado el ojo del Espíritu por el don de entendimiento, puede verse a Dios en cierto modo. Inac essiam vita, purgato oculum, perdonum intellect, Deus, quodamodo videre potes. En la suma de los. Al llegar a estas alturas, la influencia de la fe se extiende a todos los movimientos del alma, iluminando todos sus pasos y haciéndola ver todas las cosas a través del prisma sobrenatural. Estas almas parece que pierden el instinto del humano para conducirse en todo por el instinto de lo divino. Su manera de ser, de pensar, de hablar, de reaccionar ante los menores acontecimientos de la vida, propia o ajena, desconciertan al mundo, incapaz de comprenderlas. Diríase que padecen estrabismo intelectual para ver todas las cosas al revés de lo que les ve el mundo. En realidad, la visión torcida es la de este último. Aquellos han tenido la dicha inefable de que el Espíritu Santo, por el don de entendimiento y por el don de ciencia, les diera el sentido de Cristo. San Pablo dice, nos autem sensum Christi habemus. Nosotros tenemos el sentido de Cristo. Y estos exégetas que todos los copian han traducido, nosotros tenemos el pensamiento de Cristo. No saben lo que dicen. Tienen el instinto de Cristo. Eso es lo que dice San Pablo. El pensamiento es una cosa muy inferior al instinto sobrenatural. Nos autem sensum Christi habemus. Tenemos el instinto de Cristo, el sentido de Cristo. Lo dice 1 Corintios 2:16, que volvía loca a San Isabel de la Trinidad. Nos autem sensum Christi habemus. Tenemos el sentido de Cristo. San Isabel se volvía loca. Que nos hace ver todas las cosas a través del prisma de la fe. Porque el justo ya no tiene fe. Vive de fe. Romanos 1:17. Amén, amén, amén. Faltan 3 conferencias sobre todo, todavía, sobre el sistema místico de San Juan de la Cruz. Y después de ese día que diga yo, un dimitis el montón domine, ya me puedo morir. Ya haber dejado una cosa me parece clara, porque no invento nada, pero me parece que lo dejo claro. No sé. Te damos gracias, Señor, por los beneficios que hemos recibido de tu generosidad.